Compartía con alguien esa semana, le decía: soy bastante emotivo, pero no me muevo por emociones cuando el Espíritu habla. Puedo pegar gritos, puedo saltar de alegría y de gozo, pero cuando Dios me da una palabra, trato de que mis emociones no confundan la voz de Dios con la voz de mi subconsciente. Y dile a la persona que está a tu lado: presta mucha atención. Porque si te vas igual hoy, es porque no buscaste la presencia. Estamos acostumbrados que la presencia de Dios se transmite por medio de lo que dice el pastor, el líder. Pero realmente lo que Dios está buscando es un pueblo que se postre delante de Él. De nada me sirve traer una cátedra, una teología a este lugar si tu corazón no está conectado con el del Rey. Y hoy vamos a tocar un tema bastante delicado, como es maldiciones generacionales, y lo venía anunciando con los pastores hace un tiempo atrás. Porque Dios me decía: es tiempo, Josué, que cambiemos el cheat que nuestros antepasados nos enseñaron. Ese cheat de mediocridad, de hacer las cosas a medias. La gente dice: no, porque somos latinos hacemos las cosas mal. No, hay que cambiar nuestro concepto porque somos hijos del reino de Dios. Yo no me imagino a un príncipe siendo mediocre. Yo me imagino a un príncipe vistiendo con vestiduras reales, como las personas que asisten a esta casa. Yo me imagino a un príncipe prosperado porque su padre es el rey. Solamente aquí Roy lo entendió. Los beneficios de un hijo no los tiene el pueblo. Y nos acostumbramos por cultura ir a la iglesia como los católicos, que van y se van igual. Nos acostumbramos a que el cura o la persona encargada en ese lugar nos lea un versículo, no entendimos porque ellos hablan amén. En mi vida fui una sola vez a misa. No me pregunte cómo, es un rollo ahí. Y yo no le entendía absolutamente nada. De paso de que el recinto ya tenía eco, en el micrófono le pusieron un efecto de eco. Entonces cuando la persona que estaba dirigiendo esa misa iba por el final, yo apenas iba por el comienzo porque estaba escuchando el eco de la persona. Pero empieza Cristo a transformar nuestras vidas y a cambiarnos el chip. Y decir: iglesia, tienes que despertar. Iglesia, tienes que avivarte. Hay gente allá en el mundo que está esperando que la iglesia salga, pero la iglesia no quiere salir. Santo Dios. Vamos hoy a aprender por medio de una historia muy hermosa que está en el libro de Crónicas, de un joven, un niño literalmente llamado Josías. Dos pasos fundamentales que él tomó para romper todas las maldiciones que sus antepasados hicieron. Porque el pueblo de cristiano, donde esté, tiene que ser reconocido como un hijo del rey. Dios estableció que eres sacerdote, pero también eres rey. No dijo rey o sacerdote, no, eres rey y... Entonces nos quedamos con la mentalidad de que solamente somos sacerdotes, hacemos las cosas mediocres, porque para Dios Él escucha el corazón. Pero Dios también dice: eres rey, tienes que hacer las cosas con excelencia. Y muchas veces vivimos en la mediocridad, en la pobreza espiritual, porque no queremos involucrarnos primeramente con Dios. Porque venimos a ponerles cara bonita a la pastora y a los pastores acá, pero cuando el pastor dice: ¿quién viene conmigo?, nadie aparece. Nadie está dispuesto a dar la milla extra. Y si la da, espera un beneficio a cambio, Roy. Lamentablemente, esa es la cultura o la mal cultura que nos ha enseñado la Iglesia Católica. Pero hoy vamos a ser transformados por medio del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. ¿Cuántos hoy quieren
ser transformados por medio de la palabra de Dios. Hoy voy a enseñar un poco. Hoy me voy a poner el traje de maestro, porque para entrar a la historia de Josías hay que entender primeramente un contexto generacional y encontrar el punto en donde se rompió todo y empezó una bola de nieve a crecer hasta llegar a Josías. Y voy a hablar, cuando estaba investigando y cuando estaba estudiando esta enseñanza, rompiendo maldiciones generacionales, el Señor me tuvo que llevar hasta la 8ª generación de Josías para encontrar el problema. Entonces preparen su lápiz o le van a tomar fotos allí, porque esto voy a ser muy breve, pero van a ver muchas cosas que les recomiendo empiecen a notar. Pero primeramente, usted dirá, ¿pero quién fue Josías? Voy a darle una pequeña introducción de quién fue Josías. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 1. En la traducción Reina Valera dice de la siguiente manera, leo para ustedes diciendo: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor, para nuestras vidas. Señor, ponemos este espacio en tus manos, Rey. Primeramente, Espíritu Santo, que tú me dirijas en este momento para hablarle a tu pueblo. Te pido, Dios, que nuestros oídos espirituales estén atentos a lo que tú vas a hablar. Que hoy podamos sentir, Señor, tu presencia, así como desde el principio, desde que pisamos, Señor, este lugar, pudimos sentir tu presencia. Pero hoy queremos llenarnos más de ti, queremos crecer más en ti por medio de tu palabra. Señor, que esta enseñanza se haga rema en nuestras vidas, Rey eterno. Y te pido, Dios, que una bendición súper especial pueda llegar a cada persona conectada a los presentes en este lugar y a sus generaciones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Invito también un segundo nada más. Si no has compartido esta palabra, es el momento, porque se viene algo buenísimo. Todas las personas que están conectadas, si puedes compartir el link y ser de bendición, canal de bendición para los demás, te invito a hacerlo, porque hoy va a ser una mañana de bendición. Entonces Josías fue un niño que lamentablemente por la muerte de su papá tuvo que reinar a partir de sus 8 años. Pero me llama la atención que siendo solamente un niño de 8 años, la Biblia lo describe como un rey que no se apartó ni a la derecha ni a la izquierda, sino que hizo lo recto delante de los ojos de Jehová. ¿Cuántos quieren que sus hijos, sus generaciones crezcan con la rectitud, que no se muevan ni a izquierda ni a derecha, sino que la Biblia describa, ponga el nombre de su hijo, es un varón que camina recto en los caminos de Dios? Y yo le dije que iba a retroceder 8 generaciones atrás. Y eso me llevó ahí mismo, en el mismo libro de Segunda de Crónicas. No nos vamos a salir de ese libro, pero sí les invito a que busquemos en el capítulo 25, versículo 14, a su tatarabuelo, creo que es así, llamado Amasías. Y aquí comenzó un conflicto del rey con Dios por hacer lo que él quería hacer, más no lo que Dios le mandó a hacer. ¿Usted se ha dado cuenta que a veces tienes actitudes que le florecen y no entiende el por qué? Porque los niños somos, ¿cuántos dicen amén? Porque los niños aprenden más con lo que ven que con lo que escuchan. Usted le dice, no toque eso, ¿y qué va a hacer? Porque ve a papá o mamá
haciendo eso. Como cuando me dijeron a mí, no toque el conector de corrientes. Adivinen qué hice. Allá aprendí que no se tocaba. Yo veía a mi papá, que hoy está presente acá, al cual honro. Papá, te quiero mucho. Y no me va a dejar mentir, él limpiaba allá en Tierra Caliente, Maracaibo, el ventilador. Y decían, pero el ventilador no se toca. Pero si tú lo estás limpiando, yo lo puedo tocar. Hasta que hice... Y aprendí que el ventilador no se toca prendido. Entonces nosotros, los niños, aprendemos es con el ejemplo. Y vamos a ver, en la octava generación de Josías, el ejemplo que tuvo como tatarabuelo. Dice el versículo 14 del capítulo 25 de Segunda de Crónicas. Volviendo luego Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses con D pequeña de los hijos de Seir, y los puso ante sí por dioses, y los adoró y les quemó incienso. Primer error: desviar su mirada del Señor. Segundo error: traer dioses que no ven, que no hablan, que no escuchan. Tercer error: adoptarlos como su Dios, y le adoró. Octava generación de Josías estaba haciendo estas cosas. Y esto no para allí. Vamos a la séptima generación. El hijo de Amasías, llamado Usías, en el capítulo 26, versículo 15, la Biblia lo describe de esta manera. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenios. Dios le dio sabiduría a este hombre. Tenga mucho cuidado cuando pide sabiduría, pero pierde el concepto de quién te la dio. Sigo leyendo para ustedes. Para que estuviesen en las torres, en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Usías fue un hombre inteligente. Dios le dio tecnología en ese tiempo. Dios le dio fama y poder. Pero ten cuidado de cometer el error que cometió Usías, porque tu generación puede verse afectada por lo que este hombre hizo. Dice el 16: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incenciario. Tenemos a una generación que trajo dioses ajenos al pueblo de Dios. ¿Me siguen hasta acá? Tenemos a un hombre que Dios bendijo, pero su corazón se enalteció y quiso hacer cosas que Dios no le mandó. Altivez. Entonces tenemos a un hombre que dejó a Dios de lado y a un hombre que se enalteció con ese Dios. ¿Ya están captando cuáles son esas maldiciones generacionales? Y todavía vamos por la séptima generación, lo que le falta a Josías para llegar. Josías todavía no estaba pensado en hacer. Qué triste que a veces, porque hay algo peculiar. Una cosa es enaltecerse delante de Dios y apartarse, y otra cosa es enaltecerse y creerse más que Dios. Y aquí es donde quiero entrar. Un punto fundamental: que el conocimiento de la palabra no te haga creer que eres más que Dios. Porque yo conozco un ser que se conoce estas escrituras de pie a cabeza y sigue siendo diablo. ¿Usted lo conoce? El diablo. La religiosidad a veces te cega y no te deja ver lo que Dios tiene para ti. Porque este hombre, Usías, no es que se rebeló contra Dios, quiso hacer
lo que los sacerdotes solamente podían hacer. Hoy en día, y si hubiese llegado temprano, hubiese escuchado la enseñanza de Jonathan Mark, donde decía que antes había un velo que separaba el lugar santo con el lugar santísimo. Y solamente los que eran permitidos llegar a ese lugar eran los que eran santificados por Dios, los sacerdotes. Pero el rey, en su creciente poder, dijo: yo puedo hacerlo, yo soy poderoso. Y Dios le dijo: no, yo te di el poder, yo te di la fuerza, yo te di la sabiduría, yo te di la fama. Sin mí no somos nada. Sin Dios, Uzías no era nada. Entonces no pretendas por las posiciones que Dios te va a colocar, porque te va a dar esas posiciones, creerte más que Dios. Y es por eso que Dios no te lo ha entregado ahora, porque Él conoce tu corazón. Señor, ¿por qué no me das ese carro último modelo, esa empresa o ese negocio? ¿Estás preparado para manejar esos negocios? Cuando te llamen y te digan: tienes que venir a trabajar los domingos y dejar de lado el ministerio que Dios te ha dado. Entonces Dios dijo: no, confórmate con lo que tienes. Que tu generación no se convierta como la generación de Uzías. Vamos a la siguiente generación, la sexta, Jotán. Y Jotán empezó a hacer cosas distintas. Segunda de Crónicas, capítulo 27, versículo 2. Dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme todas las cosas que había hecho Uzías su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová, pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Los pongo en contextos. Jotán hizo bien, hizo las cosas bien delante de Dios. Incluso su corazón no se enalteció, recibió la misma gracia de Uzías: inteligencia, sabiduría, poder, fama. Pero era tanto el pecado que ya venía arrastrando sus generaciones, que por más que él se portara bien, el pueblo seguía corrompiéndose. Entonces muchas veces decimos: ¿por qué mi nieto actúa de esa manera? ¿Por qué ellos actúan de esa manera? Revisa cómo actuaron tus antepasados y vas a entender cómo están actuando ellos ahora. Porque son actitudes que vamos viendo y sin querer la estamos enseñando y la estamos impregnando en nuestros seres amados y cercanos. Y por más que Jotán hizo las cosas bien delante de Dios, ya el pueblo estaba corrompido. Vamos a seguir con las generaciones. Encontramos después de Jotán a su hijo Acaz, que está en el capítulo 28, y voy a leerles del 1 al 4. Dice: de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Entonces ya estamos viendo cómo una mala acción de su abuelo vino a repercutir en sus futuras generaciones. Dice el versículo 2. Miren la abominación, lo que les dije: una bola de nieve pequeña, cada generación se iba haciendo ¿qué? Más grande. Dice el versículo 2 del capítulo 28. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Mire esta abominación que viene ahora. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Enón, e hizo pasar a sus hijos por el fuego. ¿Les suena conocido eso? Actualmente eso se llamaría ritos satánicos. Ya que no existen los tabuces, esa acción que estaba haciendo Acaz eran ritos satánicos, nada más y nada menos que a sus hijos. Estaba colocando a sus generaciones: Satanás, toma, son tuyos. Y la bola seguía.
E hizo pasar a sus hijos por fuego, conformes a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado delante de la presencia de los hijos de Israel. Dice el 4. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos. Y preste mucha atención este lugar, porque Josías va a repercutir en estos lugares nuevamente. Y sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todos los árboles frondosos. Este hombre le había hecho un lugar santo a los dioses de Baal, llamado el lugar alto. La Biblia no describe un nombre, solamente le dice el lugar alto. Entonces, si nosotros empezamos a hacer una alegoría de lo que estaba pasando, lo puso en un lugar donde todos los vieran, para que todos le dieran honra a esas cosas. No obstante, puso a sus hijos para el servicio del enemigo, sino que le dijo al pueblo: miren, en ese lugar alto hay un Dios llamado Baal, sírvanle. Y la bola seguía. ¿Siguen conmigo? ¿Cuánto les da un aplauso a Dios? A ver si están despiertos. Quinta generación. Encontramos a un hombre llamado Ezequías. Segunda de Crónicas 29, versículo 2. Y es muy bonito porque Dios no se queda con las promesas de nadie. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice: instruye al niño desde pequeño, que cuando fuese viejo no se apartará de él. Si tus hijos, tú le estás dando palabra de bendición, palabras escritas, tus hijos, aunque vengan lo que sea, se va a mantener recto en los caminos del Señor. Y tuvieron que pasar varias generaciones para encontrar a una persona que intentó hacer un cambio, llamado Ezequías. Dice el versículo 2, solamente parafraseando: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme todas las cosas que había hecho David su padre. Antes, en otras generaciones, decía lo que había hecho su generación pasada. Este hombre, Jehová, al momento de inspirar la Biblia, no dijo, no vamos a mencionar a sus generaciones perversas y corrompidas. Mencionemos a David. Tuvieron que irse más allá. ¿Hasta dónde tiene que irse Dios para reconocer a alguien recto? Venimos de una cultura corrompida. Ayer hablaba con don José Ramón y me decía: Josué, me preocupa cómo hoy en día es tan normal viendo las cosas que un hombre con un hombre, mujer con mujer. Un hombre con hombre se reproduce, mujer con mujer se reproduce. Entonces no es normal. Diga conmigo: porque no es lo que Dios creó. Pero estamos viviendo en un tiempo en la historia, un momento en la generación, que a nuestros hijos, que a sus hijos, a nuestros nietos, le están enseñando eso desde el colegio, en la universidad, en el preescolar, para que de niños crezcan y sepan con qué cosa definirse. Hace unos años atrás, si un hombre entraba en un baño de mujer, lo acosaban. Le decían: es un pervertido. Hoy entran y lo sacan, entonces, que es homofobia. Venimos de una generación corrompida, pero hoy se van a romper toda maldición que el enemigo quiso poner en nuestra generación, y vamos a ser libres en el nombre de Jesús. Capítulo 29, versículo 2. Describe que Ezequías hizo lo bien delante de Dios. Si usted sigue leyendo, puede ver que él halló gracia delante de Jehová, porque este rey se enfermó. Dios le regaló más años de vida para que pudiera disfrutarlos. Él restauró el culto a Jehová. Antes no se hacía culto a Jehová porque su papá había hecho cosas malas, había puesto un Baal por allá en los lugares altos. Pero este hombre restableció la Pascua, restableció el servicio y restableció el culto a Dios. Ay, pero qué bonito fuera si el siguiente
hubiese seguido los pasos de su papá, pero no, decidió seguir los pasos de su abuelo. Y nos encontramos con la sexta generación de un rey llamado Manasés, en la cual vamos a tener que ir al capítulo 33, versículo 2 y 3. Dice: pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Un paréntesis. Viene un hombre llamado Acaz, le hace un trono a los dioses de Baal. Después viene un hombre llamado Ezequías, los derriba. Ojo, los derriba, no los quita. Presten mucha atención porque esto es muy importante. Hay cosas a veces en la vida que las dejamos así por encimita. No, que yo ya no soy orgulloso como mi abuelo, pero apenas me tocan la tecla o la llaga, sale ese viejo hombre por dentro y empieza la sangre a arder. Y yo, Espíritu Santo, ¿solamente me ha pasado a mí? Es que aquí hay la iglesia de santos. Pero viene Manasés y en vez de hacer caso a lo que hizo su papá, hace lo que hizo su abuelo y reedifica a los dioses de Baal. Y vuelve el perro arrepentido con el rabo sobre las dos patas. Es gracioso, pero es tremendo esto. E hizo imagen, no solamente reedificó, diseñó nuevos dioses, vea. E hizo imagen de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. No obstante la embarró, sino que lo hizo hasta peor. La terminó de regar. Lo bueno de Manasés, que a su vejez reconoció que había hecho las cosas malas delante de Dios, cosa que no hizo su hijo Amón, séptima generación de Josías. Dice la palabra en 2 de Crónicas 33, versículo 22, que Amón, hijo de Manasés, papá de Josías, que es el personaje principal de esta mañana, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre. Antes bien aumentó el pecado. Las generaciones o los tiempos que estamos viviendo le va a poner en bandeja no de plata, de oro, el pecado a todos nosotros. Y como decía un predicador, el pecado es riquísimo. ¿A cuántos no les gusta la Coca-Cola? Chupeta levantó las dos manos. Y lo malo que es la Coca-Cola, pero ¿cómo la tomamos, no? Yo he dicho, una pasta o una lasaña sin Coca-Cola, no me inviten. Pero dijeron amén. Pero entonces si yo en vez de tomar agua empiezo a tomar Coca-Cola todos los días y todo esto, lo otro, y empiezo a comer comida chatarra, tal, porque mi papá me enseñó a comer comida chatarra y mi abuelo comía comida chatarra y mi tatarabuelo comía, ¿qué voy a terminar haciendo yo? Muy posible, no creo tener el cuerpo de Mario, muy posible sea esas cosas, ¿sí? Aunque no se burlen de los gorditos que dicen que el líder con panza genera confianza. Por eso yo estoy trabajando en mi liderazgo. Amón solamente duró 2 años de reinado porque era tan perverso que lo asesinaron. Y no me va a creer, pero quien lo asesinó eran los profetas
de los dioses que él había metido a Israel. O sea, él se metió al asesino dentro de la casa. Muchas veces dejamos entrar el pecado que termina destruyendo a nuestras generaciones. Pero diga conmigo, hoy no le permitiré al pecado entrar en mi generación. ¿Preparados? ¿Listos? Comencemos la prédica entonces. Yo sigo predicando hasta las 2 de la tarde. Así me quedé solo. ¿Usted se puede? No, ya estamos a la mitad, un poco más, porque vamos a entrar a conocer a este personaje maravilloso que les leí al principio, que a partir de los 8 años empezó a reinar, y no porque él estuviera planificado, sino que lamentablemente su abuelo había muerto, y a los 2 años de su reinado de Amón, su papá había sido asesinado. Hace unas semanas atrás estuve atendiendo a una amiga que pues la mamá también fue lamentablemente asesinada en Venezuela, y ella me decía algo bastante doloroso, y era que sería más fácil que se fuera de este mundo por causas naturales y no porque le hayan quitado la vida. Y eso me marcó, eso me impactó, porque todos esperamos morir de causas naturales. ¿Me siguen o no? Pero qué rudo que te llegue una noticia, ¡pum!, instantánea. Tu mamá le quitaron la vida. Ahora imagínense un niño de 8 años que lo único que tenía era su papá, y su papá, por hacer lo malo, porque metió al asesino en casa, le llega la noticia: Josías, qué pena, deje de comerse los mocos, párese, póngase la corona, a reinarse, dijo Chino. Y Josías, a sus 8 años, hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Dice el versículo 3 del capítulo 34 de Segunda de Crónicas: a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar ¿a quién? Al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a... Subraye esa palabra, póngale color en mayúscula, negrita, lo que más quiera. Comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén. ¿De dónde? Volvimos a los lugares altos. Lo que había hecho su tatarabuelo Josías tenía que limpiarlo, porque si sabía que dejaba las ruinas, iba a volver a reedificarse. Pero Josías dijo: no, ya mi abuelo se equivocó, mi papá se equivocó, yo voy a destruir y limpiar. ¿Limpiar qué es? Quitar. Hay cosas en tu vida que vienes trayendo en tus generaciones que no solamente puedes maquillarlo, tienes que limpiarlo totalmente. Si tú tienes una herida abierta y la cierras, ¿qué va a pasar? Muy posiblemente pueda agarrar una infección porque no la limpiaste. Y eso mismo estaba haciendo Josías. Aún con 12 años de edad tuvo la madurez de entender: para no volver a caer con los pecados que cometieron mis antepasados, tengo que limpiar. Aunque me ponga el pueblo en contra, tengo que limpiar. Aunque mi familia me deteste, tengo que limpiar. Te van a dejar de hablar por limpiar esas cosas que no te han llevado a donde Dios quiere llevarte. Sigo leyendo. De los lugares altos, imágenes de acera, escultura e imágenes fundidas. Dice el versículo 4. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, despedazando también las imágenes de acera, las esculturas y las estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificio. Los volvió átomos, nada, polvo.
esa cosa genética que estás trayendo. Estaba estudiando eso y yo decía, ¿por qué cuando la gente sufre de azúcar, lo primero que le preguntan, ¿tu papá sufría de diabetes? Y yo, ¿será que la diabetes es genética? No, es cultural. Porque como el papá era diabético de consumir tanta azúcar, que le enseñó a su hijo a consumir azúcar, por ende se hizo diabético. Entonces vemos que una acción cultural terminó siendo una maldición de enfermedad para su generación. ¿Cuántos me siguen? ¿Cuántos están aprendiendo? Hay dos ejemplos de Josías para romper maldiciones generacionales. Y la primera es limpieza total. No hay de otra. Limpieza total. Y en la palabra está descrito que él derribó, desmenuzó y llevó a polvo todas las cosas que sus antepasados habían hecho para adorar. ¿Cuántos están dispuestos a romper esas maldiciones hasta polvo y que no quede ningún tipo de recuerdo en tu vida de eso? Pero una de las cosas que me enseña Josías es a reconocer que sus antepasados se equivocaron. Es más difícil ir a limpiar actitudes y acciones porque ya vinieron arraigadas en tu vida. Lamentablemente, es muy difícil educar a una persona que va creciendo con eso. Como dicen, el árbol después de que crece es más difícil. Por eso le ponen un palito cuando va creciendo para que crezca recto. Pero ya cuando creció y está curvado, ¿qué toca? Cortarlo para que pueda crecer nuevamente. Esas acciones puede ser que eres muy orgulloso, puede ser que eres muy altivo, puede ser que te molestas por nada, puede ser que eres impaciente, ansioso, porque lo vistes en tus padres, pero tienes que romper con eso porque no te va a dejar crecer y mucho menos te va a permitir recibir lo que Dios tiene para ti. Porque Dios al altivo lo mira ¿dónde? De lejos. Hay gente que dice, pero ¿por qué a mí me gusta tanto esta adicción? ¿Por qué soy tan mujeriego? ¿Lo han escuchado? ¿Por qué soy tan machista? Yo no quisiera, pero es que en mi casa tiene que hacerse como yo diga. A mí nadie me enseñó, yo soy así y nadie me cambia. Y yo, entonces no fuiste transformado por Dios. Tienes que recibir a Dios para ser transformado. No, porque en mi casa se enseñó que si la mujer no hace lo que yo diga, ahora con el levantamiento del feminismo vamos a tener, hay un conflicto cultural. Hay otros que religiosamente dicen que en la Biblia Dios dice que el hombre es el que habla en la casa. Son maldiciones que estás desarrollando en tu vida y no te has dado cuenta. Dios te dio a una mujer para que la cuides, la ames y la protejas, no para que la pongas como esclava. Y a la mujer Dios lo puso como marido para atenderlo y amarlo también. Los varones, aplaude a Dios si lo crees. Segundo punto. Quiero que te vayas conmigo ahí mismo en el capítulo 34, pero en el versículo 19. Dice lo siguiente: luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestiduras. Punto. Una de las cosas fundamentales que Josías nos enseña para romper maldiciones generacionales es reconocer y pedir perdón. Josué, tan sencillo, 2 pasos, ¿es en serio? Tan
Tan sencillo como eso. Limpieza total de tu vida, reconocer y pedir perdón. No hay más pasos. Dice las Escrituras, parafraseando, que al reconstruir el templo empezaron, digamos, me imagino los ingenieros arqueológicos, arquitectos, ayudando al rey Josías, Jonathan, y estaban limpiando ahí y encontraron un rollo y dijeron: wow, ¿qué será eso? Lo sacaron, lo abrieron. La ley de Moisés. Llamen rápido al rey. Hemos recuperado la palabra de Dios. Hemos recuperado la ley que Moisés nos escribió por medio de la revelación. Y el rey Josías, al entrar y escuchar esas palabras, se tiró, se postró, se rasgó las vestiduras y dijo: Señor, te pido perdón si mi abuelo, te pido perdón si mi papá hizo lo malo, pero yo quiero que mi generación sea cambiada por tu santa presencia. Yo no quiero cometer los mismos errores que mis pasados. Yo quiero ser transformado, yo quiero ser diferente. Y es por eso que fue uno, y yo creo que el único rey en Judá que hizo lo recto y lo bien delante de Dios. Porque todos, si leemos desde David, a un pecado se le halla. Siempre tambalearon, siempre cometieron un error. Se arrepintieron, sí. Pero Josías, en sus 31 años, hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Tus generaciones van a hacer lo recto delante de los ojos de Dios. Si tú lo crees, aplaude la presencia del Rey. El mundo te está enseñando que tus hijos se van a perder. Dios te dice: hoy levanto a tu generación como profeta a las naciones. Estaban los religiosos allá en Venezuela y le tenían miedo que uno profesara esas enseñanzas. Y yo tenía un conflicto con ellos, porque yo le decía, la gente decía: yo quiero ser pastor, yo quiero ser maestro, yo quiero ser líder, yo quiero ser profeta, yo quiero ser apóstol. Y salían los religiosos: cállese, usted es un servidor nomás, vaya y limpie las sillas. Ahora yo digo, esos seres, ¿qué preferían? ¿Que yo fuera un asesino, un narcotraficante? Porque eso es lo que el mundo y el sistema nos enseña. No trabajes, vende la cosita blanca, te va bien. Hay modelos de trabajo, sí. Y como aprendemos en Grupo Opción y por medio de la palabra, uno no se hace millonario de la noche a la mañana. Tiene que haber un esfuerzo, una acción de trabajo para llegar a eso. Pero venimos con ese concepto que el mundo nos ha enseñado, lamentablemente, de ser mediocres y hacer las cosas a medias y encontrar todo así. La mentalidad microondas: 2 segundos, 3 segundos, 30 segundos, se calentó, ¡pum! Ya tengo la comida lista. Pero qué rico es una comida ahí, bien sazonada. Shh. Yo cuando tengo tiempo libre, yo me pongo el ratoncito aquí, me inspiro y pues a mí me gusta, no sé a las personas que han probado mi comida. Dos pasos: limpieza total, reconocer y pedir perdón. Entonces Josías reconoció que estaba la palabra de Dios en un pergamino, se rasgó la vestidura en forma de rendición, humillación, le dijo: Señor, perdóname. Josías no había cometido los pecados porque ya había limpiado los altares, pero tenía que pedir perdón a Dios. Tenía que romper. Pero es que el que se equivocó fueron mis padres. Yo no, yo soy así. Y te das cuenta, hasta caminan iguales. Yo digo, cuando veo a una persona que su hijo está extremadamente idéntico a esa persona, yo: hermano, ¿por qué lo negó? Por negarlo se le pareció a usted. Vamos al versículo 21. Dice: Josías le responde a estas personas que estaban leyendo: andad, consultad ¿a quién? A Jehová por mí. Miren que su abuelo, por eso quise traer el contexto general. Uno de sus tatarabuelos
se sintió tan poderoso que se metió a la casa de Jehová y dice: háblame. Altivo. Pero Josías reconoció la autoridad de los sacerdotes y dice: vayan y consulten por mí. ¿Qué hay que hacer? Ahora el velo se rasgó. Espíritu Santo, habla, gime, Jesús, dile a tu Padre, dile al Padre que me perdone. Por eso Dios, por eso Jesús nos dejó al Espíritu Santo, para tener una guía, para tener un consolador con el Padre. Josías entendía que él no podía entrar al templo a pedir consulta como si fuera una tienda, que había unos conductos de autoridad. Y esto me enseña que Josías se hizo lo recto porque no cometió el error que cometieron sus antepasados. Andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande, miren, reconocer, grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Josías entendía que estaba a punto de tomar una acción determinante para su generación, para su vida. ¿Se acuerda lo que le dije al principio? Que algo va a pasar en este lugar, no porque aquí cantemos, sino que todos nos unamos en adoración a Dios. Yo les puedo enseñar, lo dije en el principio como el prólogo, yo les puedo traer una teoría, le puedo traer una enseñanza, una prédica, pero si usted no la pone en práctica en su vida, hermano, le cuento que no va a pasar nada. Y eso es lo que pasó con Josías, porque lamentablemente el pueblo era tan corrompido, era tan terco, y más adelante vamos a ver eso. Y cuando consultó a Jehová, recibió como respuesta el versículo 24: he aquí yo traigo mal sobre este lugar, dice Jehová, y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey y de Judá. Dice el 25: por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificio ¿a dónde? Con D pequeña, a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Yo sí le tengo respeto. Yo trato de vivir una vida conforme al corazón de Dios. Esto no me hace perfecto, porque mientras esté en este cuerpecito voy a seguir siendo imperfecto, porque perfecto es Dios. Pero se levanta una ira de Dios al saber que hay alguien que está haciendo lo malo y lo sigue haciendo y lo disfruta. Y no quiere cambiar. Es como cuando el borracho, ¿tú eres borracho? No, como yo no soy borracho. O como aquel dicho que dice: no hay peor ciego que aquel que no quiera ver. Porque hay que reconocer que estamos mal delante de los ojos de Dios. Y así como Manasés, su abuelo de Josías, había reconocido, recibió perdón de Dios. Pero Amón pudo hacer lo mismo, pero no lo hizo. Y Josías tenía que cargar con ese peso, con ese saco de 8 generaciones haciendo lo malo hasta llegar él y hacer la limpieza total que Dios le había encargado. Porque esta historia es más profunda de lo que usted se imagina. Puedo retomar el libro de los Reyes, que hubo un profeta que la Biblia describe, el profeta sin nombre, y había tanto pecado en el pueblo que este profeta le dijo: vendrá gran abominación e ira de Jehová delante de ustedes, pero se levantará un niño llamado Josías que va a restaurar todo. Era profetizado de tiempos atrás, y es por eso que yo le digo a sus hijos, a sus generaciones: profeticen sobre su vida que van a ser ingenieros, arquitectos, profesionales, pero sobre todas las cosas que van a hacer lo recto delante de Dios.
Porque el rey, este era Josías, fue muy letrado, muy dotado, pero ¿de qué le sirvió si su corazón se enalteció? Dios quiera que las generaciones de jóvenes y adolescentes del Shaddai todos sean profesionales. Amén. Pero que también aporten y tengan la presencia de Dios. Que donde ellos vayan las puertas se abran. Donde ellos vayan el favor de Dios siempre esté con ellos. Y yo lo predico y lo hablo con tanta autoridad porque yo fui reflejo de eso. De una generación corrompida por el mundo. Hablaba con alguien esta semana y yo le decía, yo no conocí muchas fiestas en lugares, porque las fiestas se hacían en mi casa. Allá en Venezuela se llamaban opening. Eran como unas discotecas, pero en casa. Entonces mi mamá salía de viaje a trabajar por una semana y mi hermano y yo hacíamos opening. A la edad de 12 años yo creo que probé de todo. Mi hermano probó de todo. Pero hoy puedo ver a mi hermano predicando por toda la costa, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena. Hoy me pueden ver aquí parado diciéndole que tu generación no va a ser tocada por el pecado si te rindes a la presencia de Dios. Y yo decidí romper con esas maldiciones generacionales. Hasta que un día mi abuelo me dijo, te veo predicando en las naciones. Y he aquí, estoy predicando en las naciones por su voluntad y por su amor. Declara bendición sobre tus hijos. Dice el 26 del capítulo 34 de Segunda de Crónicas: mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así les diréis. Esto es Jehová respondiéndoles a estas personas: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradas, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestiduras y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová, iglesia El Shaddai. Yo también te he oído, y he aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. ¿Por qué yo les comento esta última parte? Porque sería apologético yo predicarles de que este mundo no va a haber problema, cuando el mismo Jesús dijo: en el mundo pasaréis aflicciones, pero estad tranquilo porque yo he vencido el mundo. Al mundo se le viene destrucción, vendrán terremotos, tsunamis, lo que sea, pero Dios te ha prometido que aunque mal venga sobre tu vida, yo te guardaré y a toda tu generación. Si lo crees, aplaude a Dios con fuerza, aplaude a Dios con fuerza, porque Él protege tu vida, Él protege tu generación, y el Dios de Israel no descansa hasta guardarte cada segundo que tú vivas. ¿Cuántos pueden sentir la presencia de Dios? Quiero que los músicos se vayan subiendo, por favor. Los adoradores que Dios ha traído al Shaddai son adoradores en espíritu y en verdad. Josías es un ejemplo de cómo romper con maldiciones generacionales. Y quiero declarar en tu vida que vendrán bendiciones, te perseguirán y te alcanzarán. Quiero que te pongas de pie, iglesia, para leer el versículo 33 y cerrar. Dicen las escrituras que Josías, al ver todo lo que estaba pasando, se describe lo siguiente:
Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Tú no puedes controlar la vida de las demás personas, pero sí puedes influenciar para que ellos caminen en rectitud. Mientras Josías vivió, el pueblo caminó en rectitud. Mientras tú te presentes a Dios, tu familia va a caminar en rectitud. Mientras tú obedezcas a Dios, tus hijos también van a obedecer a Dios. Y es una promesa, y yo te lo puedo prometer. Y esto va a quedar grabado. Si tú cuidas los mandamientos de Dios, Dios cuidará de tus generaciones. Josué, pero está rebelde, no me hace caso. Déjalo tranquilo, Dios tiene algo preparado para él. Pero seguramente yo te vengo a decir que aunque Satanás quiera levantar el infierno completo, Dios dice: lo he levantado como profeta a las naciones, y lo vas a ver predicar, y lo vas a ver caminar con unción, y gente será sana por su presencia. ¿Cuántos quieren tener una generación transformada? Porque invocamos trae aquí el cielo. Porque hoy se tienen que romper, se había quedado después de la oración algún polvillo, hoy se tiene que limpiar. Hoy se tiene que romper esas maldiciones. Me llama la atención que en muchas iglesias no se predica esto, y le doy gracias a Dios porque aquí sí. Pero en el libro de Robert Kiyosaki, Padre rico, Padre pobre, ¿cierto? Hay algo que me llama la atención, y él dice: si yo hubiese seguido los pasos de mi padre biológico, yo hubiese sido pobre como él. Pero yo conocí a un padre que me adoptó como un empleado y me enseñó a ser rico. Quizás, y dice: tú naciste pobre y no es tu culpa, pero sí es tu culpa morir pobre. Quizás tus padres no te enseñaron a tener una intimidad con Dios, pero sí es tu culpa morir sin tener una intimidad con Dios. Quizás tus padres no te enseñaron la cultura de buscar la presencia de Dios en la iglesia, pero sí será tu culpa ir al sepulcro y no haber llevado a tu familia a la iglesia. Es para que en estos tiempos, iglesia, tú te traigas hasta el perro aquí y se convierta a Dios. Queremos ser prósperos, pero no queremos buscar la fuente de la prosperidad. Queremos ser ungidos, pero no buscamos al que unge con poder y con gloria. Queremos ser famoso y poderoso, pero no buscamos a aquel hombre que murió en la cruz del Calvario y resucitó, y es el hombre más famoso porque ¿sabe qué? Dividió la historia de un antes y un después. ¿Cuántos quieren recibir de ese Jesús? Levanta tus manos y adora. Levanta tus manos y adora.